Damos por recibido el informe. Tiene la palabra el licenciado Pablo Gómez, representante del PRD. Muchas gracias, consejero presidente. Quisiera reaccionar al informe presentado y a los comentarios que ha hecho el consejero presidente al respecto. El principio de definitividad como principio básico de la función electoral se completa y culmina con mucha frecuencia en la esfera jurisdiccional. Y ha sido la esfera jurisdiccional particularmente activa en este último periodo por dos motivos. Primero, porque ha habido una serie de transgresiones de parte de un partido que puso a andar en determinado momento, pasado ya el tiempo en el cual ese partido, el así llamado Verde, violó la ley cuanto quiso, y se generó toda una cantidad de intervenciones judiciales, pero también por la gran cantidad de errores y la gran cantidad de omisiones que realizó el Instituto Nacional Electoral. Todas las veces que el tribunal tuvo que llamar la atención al instituto, cuando se negaban medidas cautelares, cuando no se procedía a los términos de ley en los procedimientos sancionadores, cuando no se hacía lo que la ley y el derecho indican. Después empezaron las ocurrencias entre los consejeros y ya no era solamente esa forma errática y a veces ilegal, lamentablemente ilegal, con la cual se opera dentro del instituto, sino también las ocurrencias, cambiar las reglas sin modificar los reglamentos. Una cosa muy escandalosa fue esto del pago inmediato de cierta clase de multas, que generó pues una sanción moral de parte de la esfera jurisdiccional, es decir, del tribunal, cuando dijo que era ilegal la decisión del Consejo, y otras muchas, y la reivindicación del derecho de defensa, de alegato, pues que es una cosa elemental que está en la Constitución, yo creo que desde 1824 aproximadamente, pero que pues por aquí no pasó o no había pasado, porque no está en la ley pensada como instructivo para armar, o vista como instructivo para armar cuando conviene y como instrumento violable o ignorable cuando así conviene también. Entonces, sí se presenta un informe sobre un conjunto de elementos que han quedado definitivos y que forman parte del camino hacia el momento de la emisión de los votos. Pero, insisto, o reitero, que ese camino también fue conformado por las resoluciones en la esfera jurisdiccional y por las exigencias que en no pocas ocasiones tuvieron que subir de tono para poder hacer oír que los métodos que se deben utilizar en el Instituto Nacional Electoral son los del diálogo y son los del apego a la legalidad. Ahora bien, quiero nada más hacer unas muy precisas observaciones
porque se ha hablado aquí en nombre de todos los consejeros. Y como se habla en nombre de todos los consejeros, ahí sí preocupa. Cuando cada consejero dice lo que quiere, a mí francamente no me preocupa en absoluto, porque pues, es parte de la función y de las opiniones. Miren ustedes, el Instituto Nacional Electoral no es ningún héroe de la realización de las elecciones. Y no existen héroes ningunos. No hay unos que sí creen en la democracia, los que están organizando el proceso, y otros que no sabemos. Eso no. Eso tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las elecciones nunca han sido una fiesta y que esa payasada de la fiesta cívica no es más que una forma de hablar bien de lo que uno hace cuando forma parte de un instituto electoral, pero que nunca lo ha sido en la historia de nuestro país. Jamás. Ha habido quien hace fiestas después de las elecciones, esa misma noche, cuando gana las elecciones. Pero los que perdieron las elecciones, evidentemente no están en la fiesta, sino están pues en el pesar de no haber podido ganar, triunfar. Pero no es una fiesta cívica. Es la expresión de una lucha política, de ideas. Esos planteamientos, esas concepciones sobre el proceso electoral y sobre las elecciones son convocatorias a la despolitización. Las elecciones son un momento específico de la lucha política que se continúa, sí, durante todo el tiempo, pero que tiene momentos en los cuales esto tiene realizaciones específicas. Y ese momento, el próximo domingo será una expresión concreta con la intervención personal del electorado en la lucha política. Y la mayoría de los electores tienen pocas posibilidades de participar en la lucha política, normalmente, y muchos de ellos solo cuando hay elecciones. Pero eso le da mayor realce y mayor importancia a la elección como cristalización de la lucha política. Por su atención, muchas gracias. Gracias, consejero presidente. Quiero hacer énfasis en que el Consejo no ha sido informado oficialmente de recientes hechos ocurridos en sedes del Instituto. No contamos con ningún informe oficial al Consejo. Conocemos declaraciones de prensa hechas por autoridades del Instituto, también por consejeros que no integran un cuerpo legal, ¿no? Creo que esta es una anomalía, no debió haberse caído en esta omisión. Segundo lugar, me parece que, habida cuenta de que el Instituto no es autoridad gubernamental, es una autoridad exclusivamente electoral, habida cuenta que el Instituto no otorga seguridad a los ciudadanos, porque esa no es su función constitucional. La seguridad de los votantes no puede estar a cargo del Instituto y tampoco de los integrantes de las mesas directivas de casilla, porque los integrantes de las mesas directivas no son autoridades de seguridad pública, son autoridades, sí, lo son,
para el ejercicio de funciones muy específicas que tienen que ver con el proceso de votación, la cuenta de los votos, la elaboración de las actas y la fe de que los resultados que se encontraron fueron los que están en los documentos. Entonces, yo por ello no soy partidario de que el instituto asuma la función de llamar a la policía, por decirlo de esa manera, coloquial. Yo creo que la policía pues, tendría que hacer lo que tenga que hacer, de acuerdo con sus funciones constitucionales de prevención, por una parte, y de pues, persecución de delitos bajo la dirección, se dice, del Ministerio Público, cosa que ya sabemos que no ocurre, pero eso es lo que dice la Constitución. Entonces, yo tengo la impresión, y quiero compartirlo aquí en este momento, que el secretario de Gobernación se dedica a recibir llamadas telefónicas, no a hacer las llamadas telefónicas. Y yo creo que está esperando a ver quién le llama y a ver qué le informan, porque no se ve que haga algo tendiente a evitar hechos que están ocurriendo y que más que otra cosa generan un ambiente en medios muy contrario a la disposición popular de acudir a votar el próximo domingo, sobre todo en ciertos lugares del país. Y yo creo que esa conducta del secretario de Gobernación no ha sido correcta ni es conveniente. Yo, a diferencia de lo que acaba de decir el representante del PAN, yo no pido que haya detenidos ni que haya actos de represión, sino que la policía prevenga, la autoridad prevenga ciertos actos dirigidos a alterar el desarrollo normal del proceso electoral, que esa sería, en primer lugar, la función. Claro, que para eso hay que estar informado, ¿no? Antes de que los hechos ocurran, que no es precisamente algo que distingue a este gobierno, como nunca distinguió al anterior, que fue el que declaró la guerra al crimen organizado. Por cierto, recuerdo al respecto una declaración del expresidente del gobierno español que dijo: han equivocado todo en México, ¿no? El 80% del esfuerzo es de inteligencia y el 20% de fuerza. Pues sí, pero lo que ha faltado aquí siempre es la inteligencia. Entonces era Calderón el presidente, hoy es Peña Nieto, pero yo no veo cambio en la forma de hacer las cosas. Ya se trate de actos, situaciones, hechos provocados por la delincuencia organizada, incluso hay 1 o 2 realizados contra este instituto, y aquellos que se hacen con propósitos políticos, no por delincuentes organizados, sino por personas que protestan o que quieren exponer un planteamiento de inconformidad con el sistema político, que ese es el punto al que principalmente nos enfrentamos en este momento. Yo creo que en su inmensa mayoría la gente que ha decidido votar lo hará, incluyendo quienes consideren necesario anular el voto frente a un deterioro profundo del sistema político y de los partidos. Creo, sin embargo, que puede haber situaciones de violencia, y creo que las autoridades deben prevenir estos actos, las autoridades gubernamentales, aquellas encargadas
de la seguridad pública. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? En segunda ronda tiene la palabra el licenciado Pablo Gómez. En México fue la izquierda la que planteó y conquistó después la libertad política para todos los ciudadanos, el derecho a formar partidos independientemente de la opinión y de la decisión del gobierno, el principio de la libertad de organización política y el acceso, por lo tanto, a la lucha electoral. Lo que está haciendo la gente que llama al bloqueo, al boicot, perdón, de las elecciones es algo completamente incongruente con la historia y la tradición del planteamiento de la izquierda mexicana en relación con lo que constituyen los derechos políticos y especialmente el derecho a votar y ser votado. Y eso lo hemos discutido con ellos. No es una cosa nueva. Ahora han planteado por primera vez el boicot. No lo habían planteado antes. Ahora, convertir por ese motivo a la gente en la bestia negra de la política mexicana, yo le quiero recordar al PRI que el problema con la sección 22 de Oaxaca era mucho mayor cuando el PRI gobernaba, cuando estaba Ulises Ruiz. Era terrible. Se desarrolló ahí una lucha en contra del despotismo priista, encarnado en Ulises Ruiz, que duró muchísimos meses y afectó la vida económica no solo de la capital, del Estado. Ahora, con la sección 22, quien negocia es el gobierno federal. Tercero, el gobierno federal no es el único integrante del Estado, eso es cierto, pero cuando los edificios federales son ocupados por alguien, quien tiene que intervenir no es el Estado federal, porque la Corte y la Judicatura no pueden intervenir, el Congreso tampoco, sino solo el Poder Ejecutivo. Y la seguridad pública está a cargo del Poder Ejecutivo. Y cuando el paquete quemado correspondiente al estado de Oaxaca, San Dionisio del Mar, pues era federal. Si la federación tiene que hacerse cargo de la seguridad pública, que lo haga. Y que no esté criticando a otros gobiernos. Si el PRI quiere reprimir, que lo haga a través de sus gobiernos. Si quiere convertir estos actos en actos violentos, y entre más violentos mejor, lo puede hacer. Si quiere prevenir, también lo puede hacer. Pero para ello tendrían que ponerse a gobernar con los pies en la tierra. Y claro que se puede. Y yo creo que puede haber muchas acciones de prevención. Y las pudo haber habido. Y por último quiero decir, el INE no necesita esos edificios para hacer los cómputos. Los cómputos se harán. Gracias. ¿Alguna otra? Representante del PRD. Creo que ha sido algo útil este intercambio de ideas, aún sin la participación de los consejeros electorales. Quiero decir esto, en el país habrá elecciones el próximo domingo. Todos los centros de votación tendrán condiciones técnicas y personal para ser abiertas y para recibir
el voto. Solo algún acto de violencia podría impedir que en alguna casilla no se pudiera recibir la votación, lo cual sería un acto contrario al ejercicio de la libertad política de los ciudadanos concurrentes. Y creo que así debemos entenderlo y así debemos considerarlo para todos sus efectos. Y creo también que es responsabilidad del gobierno federal propiciar las condiciones de seguridad para que esta elección se lleve a cabo. En este momento, el responsable es uno, es el gobierno federal y nadie más. Y esto también tiene que estar completamente claro para no caer en un intercambio de culpas, porque este instituto no es una institución de seguridad pública. Muchas gracias. Gracias.